Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa y gracias a Dios hoy es viernes y comienza de alguna forma para algunos el fin de semana. Como siempre lo hacemos con algunas noticias, repasando lo que sucedió en la semana, con cosas buenas, con cosas malas, más malas que buenas. A veces, indudablemente, lo que surge son malas noticias, pero entre lo que el diario Litoral titula el día de hoy, el Club Colón, como titular importante, ¿no? El Club Colón elegirá su 7º presidente en los últimos 2 años. Escuchaba hoy a un periodista deportivo de Buenos Aires y decir qué lástima, porque decía él que el Club Colón, un club con mucha trayectoria, con mucho camino, mucho en juego, tantas cosas, que ha sido grande, así dijo, que ha sido grande. Realmente creo que sacando los hinchas, porque usted cuando ve algunos partidos de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, no se ven las tribunas tan llenas o casi llenas como las tenemos siempre aquí, ¿no? En los dos ámbitos. El santafesino quiere mucho a su club y es una lástima que pasen estas cosas. Qué lástima me da, qué lástima me queda, qué lástima. Pero bueno, así empieza el titular del diario Litoral del día de hoy, viernes 13 de mayo. Pero tenemos noticias que tienen que ver con lo nacional también y una de ellas es el paro que hubo esta semana también, ya un poco consecutivo de las universidades, a nivel, los gremios de las universidades ADUL, y claro, realmente le están pagando muy poco. O sea, yo hablaba con gente de ADUL, estuve hablando con el ingeniero Flores, y trataba de introducirme un poco en el tema. Un docente de la universidad, digamos que comienza, gana entre 7.000 y 8.000 pesos con dedicación exclusiva. Y yo digo, realmente, qué poca... A ver, terminamos en lo mismo, qué poca importancia se le da a la educación, porque realmente quienes van a ser los profesionales argentinos del futuro, realmente qué lástima que se invierta tan poco. Ha habido incremento por parte del gobierno anterior, de la señora Fernández, ha habido incremento en lo que es la asignación para las universidades, pero no alcanza. No alcanza. Y ahí es donde vemos que lamentablemente hay tanta plata que se va, no voy a caer el mismo tema de siempre, pero se va por otro lado, la platita, y no va donde tenemos que ir. Y ahí es donde yo vuelvo a insistir, porque la manifestación que vi ayer, con todo su derecho de pedir, de explicitar y de que tiene que haber más presupuesto para las universidades en lo que fue la capital federal, hay que reclamarle a Lázaro. Hay que reclamarle a Milagros, hay que reclamarle... Fíjense qué cosa, ¿no? Lo escuché el otro día, estaba viendo el programa de Mirta Legrand, a la señora esta, Susana Trimarco, ¿sí? Que es lamentablemente quien perdió la hija, y bueno, puso una fundación, está haciendo un trabajo muy grande, muy bueno, realmente muy loable, entendible. Pero le saltó una pregunta donde dijo, ¿o cuánto le daban a la fundación? 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. No estoy en contra de que se le asignen recursos, pero ¿qué pasa? Lo que pienso, no hay organismos del Estado que están o tienen que trabajar en lo que está haciendo esta mujer. Cada argentino es libre de hacer, por supuesto, lo que quiera y de si quiero crear una fundación y trabajar, pero por supuesto, pero 9 millones de pesos. No es mucha plata. Y por el otro lado, o sea, pasa esto. O sea, en las universidades no hay plata. O ganan 7.000, 8.000 pesos un docente. Entonces estamos jugando a dos puntas, le damos plata por aquí y además esa plata que va y que no sabemos exactamente. Yo creo que se pierde el control. Se pierde el control. Si no hay una auditoría y un seguimiento, se pierde el control. Pero estoy hablando de 9 millones de pesos. Ojalá tengamos... no aumento de salario para los docentes universitarios, sino que haya un reacomodamiento. Eso es lo que tiene que ver. Que eso es lo que coincidíamos en la charla con el ingeniero Flores. Reacomodamiento del salario, para que puedan ganar bien. Segunda fotito del día de hoy,
tiene que ver con esta señora que es Dilma Rousseff, que la han suspendido. La han suspendido, ese es el término. Le dijeron, usted por 180 días no puede seguir siendo presidente del Brasil. ¿Y por qué? Porque le ordenó a unos bancos pagar a planes sociales sin haber antes girado la plata del Tesoro Nacional. ¿Un error? Sí, un error. ¿Se debe hacer? No, no se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Por un lado, bien los brasileros porque han puesto el proceso, el funcionamiento, como debe ser, como es en cualquier lugar. Siempre el Estado es privilegiado, siempre el Estado pasa todo, siempre el Estado deja pasar, siempre el Estado es una figura virtual, es una nube que está ahí arriba. Pero bueno, los brasileños dijeron, señora, por 180 días usted no es más presidenta. ¿Qué pasa? Quien lo sucedió, Temer, o Temer como le decimos los argentinos, tiene 5 o 6 causas por la corrupción. El que la sucedió tiene 5 o 6 causas. Y el que en definitiva fueron quienes impulsaron, donde nació de alguna manera la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil, Fernando Cunha, fue suspendido la semana pasada porque tenía 11 causas de corrupción. ¿Cuánta corrupción? Me alegra porque hay un sistema que funciona. Me alegra. Pero en definitiva, me parece que se tiene que ir, no Dilma Rousseff, se tiene que ir el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, y no sé, fíjese lo que le digo, no sé si va a quedar alguien. Lo bueno sería, o hubiese sido, o sería en nuestro país, si ahora o antes los mecanismos que tenemos en Argentina se hubiesen podido utilizar. Porque todo esto que es, como le dicen, el mano pulite argentina por parte de la justicia, es un poco tarde, un poco tarde. Si se hubiesen hecho las cosas como se deberían haber hecho, o los que lo vieron, por ejemplo, en el PAMI que le estaban pagando a 400.000 muertos, 400.000 personas fallecidas, se le estaba haciendo trámite como si estuviera viva, o las 16.000 sillas de ruedas. ¿Por qué tenemos que enterarnos ahora de todo esto? ¿No es plata todo eso? Saquen cuenta y van a ver qué millonada de pesos. Y por último, la última foto tiene que ver con lo que no pudo hacer en el día miércoles con la ley antidespidos. Que yo también estoy de acuerdo, y yo trato de ser siempre lo más ecuánime posible. Hay que tener una protección para el trabajador, porque en épocas de crisis, como en todos lados, hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay empresarios regulares, hay empresarios que viven por sus empleados, sus obreros, y hay empresarios que no les importa absolutamente nada. Entonces aprovechan estas situaciones y afuera. Estoy de acuerdo con que haya una ley de antidespidos y haya una protección. Fíjese, le cambio el nombre, una protección para el trabajador. Pero ¿cuál es el problema? Para mí, que en vez de estar peleando, porque ya venimos hace 2 semanas con los gremios, con el Frente Renovador, con el Frente para la Victoria, con el Frente para ver si sacamos la ley antidespidos o no la sacamos. Muchachos, legisladores, funcionarios, que nosotros le pagamos el sueldo, pónganse a pensar cómo hacemos para generar más trabajo antes de la ley antidespidos o antes de una protección. Empiecen a pensar cómo reactivamos esta economía, cómo facilitamos las cosas para que haya trabajo. Porque en definitiva, si no hay trabajo, o si no hay venta, o si no hay consumo, o si no hay préstamos, o si no hay un montón de cosas, las empresas no toman gente. No toman gente. ¿Qué las va a tomar? Si les sale 200, 300 o 400 veces más pagarle a un empleado que cualquier otra cosa. Le voy a dar 2 últimas buenas noticias para terminar. Una tiene que ver con los chicos que tienen 3 años. El presidente Macri dijo de que en 4 años va a construir cerca de 3.000 jardines de infantes. Muy bien, me parece bárbaro, estupendo. Por favor, alguien que lo chequee. Alguien que de aquí a los 4 años contabilicemos si están los 3.000 jardines construidos en nuestra Argentina. Y otra que tiene que ver con los médicos del Hospital de Niños.
que han hecho en un lapso desde el año 2010 hasta aquí, han hecho operaciones con implementaciones, no recuerdo exactamente el término, pero tiene que ver, perdón, con el oído, en 40 casos. O sea, 40 chicos que no podían oír, hoy con esos implantes están escuchando. Y es acá, en Santa Fe, a 20 cuadras más o menos de donde vivimos cada uno de nosotros, o 30. Los médicos santafesinos trabajan muy bien. Y gracias. Auspicio, señor director.